Bienvenidos a una entrega más de Entrevistas de 10, como cada fin de semana, invitados de lujo. Hoy no es la excepción porque vamos a hablar del avance de la educación en República Dominicana y todo lo que tiene que ver con este tema que, sin lugar a dudas, en las últimas semanas está acaparando toda la atención en el territorio nacional. Muchas lagunas son las que se generan a través de este tema, producto a la amplitud que conlleva hablar sobre educación nacional. Todo lo estaremos desglosando con una persona que sabe a carta cabal sobre este tema, y es el exdirector regional de Educación 06, Ashley Brito, y actual asesor. Todo tras la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Aslini Brito, para nosotros es más que un honor contar con su presencia en Entrevistas N10. Bien, el honor es mío porque estoy aquí entre la familia, con ustedes dos, personas que a través del tiempo hemos compartido, y un saludo especial para todos los televidentes que en este momento se conectan con nosotros a través de la televisión y las redes, ¿verdad? Y estaremos aquí compartiendo un poco sobre la educación dominicana. Aslini, maestro, ex director de la Regional de Educación La Vega, luego del cambio de gobierno pasa a ser asesor en la actualidad. ¿Qué rol está ejerciendo a nivel gerencial, por así decirlo, o de proyectos? Bueno, actualmente me encuentro en el proyecto de la excelencia presidencial, el cual tiene como objetivo, junto a Educa, promover una educación de calidad en centros educativos de nivel primario. Actualmente nosotros estamos trabajando con escuelas de la parte sur del país, con San Cristóbal y Baní, y nos encontramos asesorando procesos y proyectos desde ese punto de vista con Educa, en este caso. En materia del cargo que está usted ejerciendo, hablando de responsabilidades, ¿cuáles serían las responsabilidades que ocupa un asesor en materia de educación? Bueno, si fuera a definir de acuerdo a la terminología del cargo, que dice asesor pedagógico técnico regional, debería entonces estar ofreciendo mi servicio de asesoría directamente a la regional donde yo estoy definido, que es a la regional 06 La Vega. En este momento nosotros estamos bajo la dependencia de lo que es el Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos, por lo que nosotros hemos pasado de llevar nuestra asesoría pedagógica a la regional a una asesoría pedagógica propia del proyecto presidencial que Educa está llevando a las escuelas. En este caso, las funciones que nosotros estamos realizando es de dar seguimiento, acompañamiento, capacitación y evaluación del impacto del proyecto. Es decir, que además de planificar el proyecto, nosotros debemos ejecutarlo y debemos evaluarlo y brindar unos informes a Educa y a la presidencia. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación, venir de las aulas, director regional de educación, asesor, formulador de innumerables proyectos para el desarrollo de la educación, ahora estar nueva vez asesorando fuera de su ciudad, un proceso de adaptación distinto? Sí, fíjate, todo depende de la convicción que tiene una persona. Yo soy maestro y cualquier espacio que tenga que ver con una acción propia, formativa, educativa, que esté dirigida al crecimiento colectivo de los ciudadanos, sea dominicano o de otra parte del mundo, nosotros nos vamos a sentir bien. Nuestra responsabilidad es que donde nosotros estemos ejerciendo, hacerlo con calidad y sobre todo haciendo las condiciones para que se creen las capacidades y oportunidades para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan una mejor calidad de vida. ¿Ese sistema ya existía de planificación y por demás? Bueno, los sistemas de planificación y ejecuciones de proyectos externos e internamente en la educación siempre ha existido. Ahora, lo que es nueva es la figura del asesor técnico pedagógico, que es una figura que todavía en los manuales de organización regional ni distrital ni del ministerio existe. Eso fue como una respuesta para buscarle un puesto y una función a los directores regionales que estábamos saliendo del cargo. ¿Sabes? Se entendía que ustedes debieron de permanecer hasta el 2023 como director luego de ir a un concurso.
Es decir, una vez estos cambios se producen, es que vienen a querer establecer esta figura que hasta ese momento era inexistente. Era inexistente. Y déjame darte un dato. Nosotros siempre, y ustedes le dieron seguimiento a la noticia, nosotros siempre nos mantuvimos en un discurso diciendo que no debíamos salir del cargo. Pero quien no debía salir del cargo no era la figura de Aslini Brito, sino la figura del director regional que procedía de un concurso, el cual la ley de educación, la ley general de educación 6697, ya establecía que debía ser. Entonces todos los sectores, a través de los años, habíamos luchado para que los puestos de directores regionales y distritales vinieran producto de un concurso y que no quedaran a la merced de un ministro que lo señalara y lo pusiera para evitar las situaciones hasta políticas. O sea, puestos que fueran por la meritocracia, que esos puestos fueran tomados por personas que tuvieran una conciencia social y que pudieran desde sus capacidades y el nivel profesional presentado, demostrar que podían hacer algo en las regionales y en los distritos. Hoy en día el nuevo ministro de Educación nos está dando la razón. La responsabilidad de los contextos, de los niveles de desarrollo de los contextos de los estudiantes, depende de quiénes, de los maestros, de los directores, o sea, de los gestores de los procesos educativos. Entonces nosotros logramos, la República Dominicana, el Estado de República Dominicana, logró tener funcionarios producto de un concurso. Entonces, por el cambio de un gobierno, un ministro decide entonces violar un concurso, una ordenanza y trabajar de manera como antes se hacía. Hoy en día estamos viendo entonces que el Tribunal Constitucional emite una resolución estableciendo que todos esos puestos, los que lo están ocupando hoy en día, lo están haciendo de manera ilegal, porque no son producto de un concurso. ¿Y qué pudiera ocurrir partiendo de esto más adelante? Bueno, hay varias posibilidades, varios escenarios. Entre uno de los escenarios sería que se retorne al personal que fue desplazado de manera inconstitucional, violando la institucionalidad que había logrado la República Dominicana, y que estas personas vuelvan a esos puestos para desarrollar su proyecto que se llevaba hasta entonces y que se pueda entonces cumplir con lo que se establecía en la ordenanza. Otro posible escenario es que se tome y se cree una condición en la cual nosotros le podamos servir de apoyo a los directores regionales, pero ante todo que se genere el concurso que tiene que ser para que ese puesto sea ocupado, pero siempre y cuando cumpliendo con lo que ya estaba establecido. O sea, hay varios escenarios. Los otros escenarios están a la merced de lo que podrían definir las nuevas autoridades y autoridades competentes, que son las que tienen que resolver esa situación actualmente. Precisamente la participación política dentro de organismos que son como el de educación, precisamente, muchos, especialmente los maestros, lo han calificado como un retroceso a la educación. Ahora bien, la creación de este cargo de manera forzosa de lo que son ustedes los asesores, ¿qué ha traído consigo? ¿Realmente son necesarios? ¿Cuál es la importancia? ¿Deberían mantenerse tras otro panorama político? Fíjate, lo primero que habría que hacer es crear cuáles son las funciones del puesto. Porque pese a que nosotros somos asesores técnicos regionales, pedagógicos, no hay una función definida. O sea, existe el puesto, pero la función no está definida. Al no estar definida, entonces no existe un parámetro que yo pueda utilizar para decir que hay una eficiencia de trabajo. Por ejemplo, si en nuestra función establece que yo debo emitir 10 informes
y que de esos 10 informes debo tener un impacto mínimo de un 80% logrado en las capacitaciones, pues yo te puedo decir, bueno, pero es eficiente, es necesario, porque las metas que se establecieron, la que indica, se logran, y esto aporta. Eso quiere decir que ahí yo tendría autoridad para decir que el puesto se requiere. Ahora bien, de que se requiera, se necesita. Pero si se define cuáles son las funciones. ¿Y cómo delegan ustedes? Porque entiendo que también los distritales pasan a ser asesores. Sí, nosotros, porque lo que te digo, nosotros estamos sujetos a un viceministerio. Y ese viceministerio es quien nos envía qué nosotros debemos hacer. Pero o sea, ¿tienen ustedes, ejemplo, la facultad de decir, no, eso no me corresponde? Porque en el momento en que yo no sé qué función... Es que ahí es que está, Luciana. Si usted no sabe cómo está definida su función, usted no puede decir que algo no le toca. Es un problema grande. Por y lo en tanto, educación. usted debe de hacer lo que a usted se le asigne. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora el equipo que nosotros, en el que nosotros nos encontramos? Hacer bien lo que nosotros nos asignen. Hacerlo bien. Y hemos impactado de manera positiva. En las escuelas donde nosotros estamos desarrollando los proyectos, se está haciendo un trabajo de calidad. Y la presidencia tiene los datos, Educa tiene los datos. Entonces, en ese sentido, como te decía, si no se define cuál es la función, no podemos definir que estamos haciendo un proceso de acuerdo a lo que nos han puesto. Basilini, se habla de un estancamiento en el aprendizaje de los alumnos de la República Dominicana a pesar de la gran inversión que existe luego del 4% para la educación. ¿A qué se puede atribuir esto y hasta qué punto, hasta qué grado es esto cierto? Fíjate, la educación como un sector sensible, como un sector complejo, cuando nosotros hablamos de que hay un retroceso, lo estamos haciendo en función a qué. Habría que medir. ¿En relación a qué estamos midiendo el retroceso? ¿En qué tiempo, en qué parte de la historia y con quién lo vamos a comparar para hablar de retroceso? O sea, para yo decir que una compañía está produciendo menos que antes, pues yo debo tener unos indicadores que me digan cuál fue la mayor producción y que yo lo estoy haciendo con relación a eso. O sea, eso es haciendo un ejercicio rápido. Pero, por ejemplo, hablamos que la educación dominicana está mala. Quizá no está en los parámetros que nosotros esperamos, pero nosotros hemos avanzado. Y un ejemplo de eso somos nosotros tres que estamos aquí sentados. Un ejemplo de eso son nuestros hijos. Mis hijos tienen más competencias, habilidades y capacidades que las que tengo yo. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido en un sistema en el cual es propio de ellos. Yo estoy emigrando a ese sistema. Entonces, en la calidad de la educación, ¿qué nosotros andamos buscando? Individuos que se puedan insertar de manera efectiva en la sociedad, que sean buenos ciudadanos, ¿con cuáles criterios? Pero esos criterios, ¿quién los definió? Al dominicano no es bueno porque no pasa una prueba, pero el dominicano es sensitivo, el dominicano es empático. ¿Cuáles aspectos nosotros hemos logrado en la educación? Eso hay que estudiarlo. Quizás nosotros no somos tan buenos respondiendo pruebas estandarizadas porque el tipo de educación que hemos desarrollado en la República Dominicana no es para ese tipo de prueba. Y vamos a ser sinceros, usted agarra un estudiante de cualquier nivel y usted comienza a hablar con ese estudiante y él le maneja una serie de información que usted se sorprende. Póngale un examen, puede ser que se queme. Porque las preguntas quizás no están elaboradas de la manera que él le entiende. Es decir, por ejemplo, tú le dices a un muchacho ahora mismo, ¿cuántos son tanto por tanto? Ve al colmado y cómprate tanto con eso, ¿cuánto te sobra? Y él te lo dice. Ahora, cuando tú le planteas el problema y dices, si te mandan al colmado con una papeleta de 100 y tú compras café, azúcar, qué sé yo qué, ¿cuánto te sobra? Muchos te dicen por lógica y otros por querer calcular, hasta te lo hacen mal, quizás. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la educación? Quizás no la hemos evaluado en sus justas dimensiones. Y en esa situación de calidad, entonces te vengo con un punto. Cuando inicia la gestión
en el 2000, en agosto del 2000, de nuestro ministro que es saliente, ¿cuál fue la percepción que le hicieron a todas las personas? Que todo estaba malo, que todo estaba mal porque todo había sido un robo. Y todo que había que hacer sido, una reestructuración. y había que hacer una reestructuración en medio de una pandemia. Entendemos que había que tomar la decisión y se la felicitamos y abrazamos la decisión del ministro de que no se parara la clase. Eso estuvo bien, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Dándole valor a un solo modelo de clase. De manera exclusiva. Entonces, esa calidad de la educación es un proceso donde debe imperar un proyecto de Estado que tenga continuidad de Estado, porque la educación no la va a lograr ningún ministro que venga como un superhéroe, porque la educación es de calidad cuando la familia es de calidad. En mi casa la educación tiene éxito. Mis hijos yo los puedo tirar a quien sea y por encima de los niveles que ellos quieran, pero porque tiene un padre preocupado, una madre preocupada. La educación no es eficiente donde hay padres ausentes, padres y madres ausentes. Si yo le preguntara a ustedes, ¿sus hijos son malos de manera de lo que se han logrado en la educación? No. ¿Por qué no son malos? Porque ustedes están pendientes. Entonces tenemos hijos e hijas en un sistema donde queremos que sea la escuela quien eduque, quien transforme, cuando en la casa se está viviendo como chivo sin ley. ¿Quién hace? La escuela es la que permite que un niño ande a las 11 de la noche en la calle, viendo lo que están haciendo los adultos, aprendiendo ese modelo de vulgaridad. Nosotros no somos los que lo hacemos. Sin embargo, eso es lo que ellos están aprendiendo. Entonces, en una educación donde los padres, la madre y la sociedad no está claro de lo que se quiere lograr y no apoya para que se logre, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en lo mismo. Sí, a propósito de esto, recientemente miraba en las redes sociales un meme donde establecían, por así decirlo, la casa debe de ser tu primera escuela para poder tener resultados buenos o positivos más adelante. Claro que sí. Es que, señores, en los países que se le llaman de primer mundo, la educación es efectiva porque todos y todas actúan en coherencia de lo que se está buscando. Pero cuando usted ve aquí que yo digo, hay que ser serio a mis hijos, y cuando voy a una planta de gas y echar gas, le doy 500 pesos al hombre de gas y le digo, lléname el tanque, y mis hijos lo están viendo. Entonces hay una diferencia entre lo que es la educación, el sentido común y la escolarización. Si no nos unimos y no tenemos el concurso de todos y todas y de manera coherente participamos, no vamos a tener una educación efectiva por más dinero, por más modelo que nosotros busquemos. Lo vamos a seguir votando. Por ejemplo, usted tiene un comunicador que dice, hay que trabajar por la paz, hay que hablar esto, y comienza con un discurso que usted dice, concho, ese comunicador está hablando, mira, con los perfiles, con los niveles que se anda buscando en la educación. Pero el día que a él le toca, que le robaron, o a un amigo de él le pasó algo, le está dando tallazo a la mesa, y está desafiando al público y a todo. Entonces, tú me vas a decir, esa persona como comunicador no sabe que es indebido hablar de esa manera al público, porque está promoviendo la violencia. Entonces usted está buscando un discurso de no violencia, pero con acciones violentas. Entonces, esas son uno, para hacer un ejercicio de la incoherencia que tenemos y uno de los factores que influye a que la educación no ande bien. Porque miren, le puedo dar este dato, nosotros tenemos excelente personal docente. Tenemos un excelente personal de psicólogos y orientadores que están en la escuela, que están luchando día a día para que tener una sociedad mejor. Tenemos directores preocupados, muy preocupados. Y tenemos muchos sectores que coinciden en que hay que tener una educación mejor y actúan para tal.
Hemos logrado mucho, lo que quizás no hemos medido, lo que hemos logrado, no hemos utilizado el instrumento. Es como la película que dice, la educación es un robo. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo a un conejo que me nade en un río. Le estoy pidiendo a un pez que me trepe en un árbol. Y no estamos viendo las capacidades y lo que hemos logrado como país. Mientras nosotros estemos comparándonos con otros países, no vamos a ver la grandeza que tenemos como país en asuntos de educación. Sin lugar a dudas, Ashlini, la educación es un proceso que lleva de coherencia, constancia, pero sobre todo tiempo. Tiempo. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Pero si bien es cierto, todo lo que tiene fortaleza tiene debilidades. Debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que padece el sistema educativo dominicano? Fíjate, te podría decir que una de las principales debilidades fue la falta de institucionalidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el mismo pisotear un concurso, una ordenanza que establecía los requerimientos dentro para poder seguir un proceso de gestión, ya esa es una debilidad. Otra debilidad es estar cambiando modelos educativos sin haber todavía madurado un modelo. Nosotros tenemos un currículo con un modelo educativo que se comenzó a desarrollar en el 2014 y se comenzó entonces a generar los currículos en el 2017 y ya para el 2020 ya tenemos otro nuevo modelo sin haber madurado un modelo educativo. Entonces en el 2020 ponemos un modelo por la crisis de la pandemia, ¿verdad? Pero ya tenemos otro para el 2021, otro modelo. O sea, no podemos estar dando brinco en la educación. Como usted dijo, es tiempo, pero con una continuidad de institucionalidad, con proyectos que sean propios del Estado, no de los gobiernos en turno. Claro, la educación hay que estarla revisando y hay que estarla actualizando. UNESCO invita a que la educación se tiene que reinventar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos sistemas que todavía se encuentran presentes en las aulas, que el COVID-19 lo que nos vino fue a demostrar a nosotros lo mal que estábamos, que como educación no evolucionamos a la par como evolucionaron las empresas. Las empresas van a 600 años luz de lo que es la educación. Todavía nosotros estamos, bueno, ya empezamos con pantalla, pero todavía estamos con pizarra. Todavía entendemos que lo mejor es un libro para enseñar a un estudiante. Cuando hay tantos recursos que pueden enseñar a un estudiante. Hoy, los estudiantes de hoy, lo más atractivo para ellos son las tablets, son las computadoras. Por lo tanto, la educación ¿hacia dónde debe migrar? Hacia ese mundo digital. Y la cuarta revolución hoy en día es sobre la digitalización, sobre el Internet de las cosas. Entonces, ¿cómo la educación está evolucionando hacia eso? Tenemos muchos maestros que están evolucionando hacia eso, pero el sistema tiene que ponerse de acuerdo para poder lograr que todos a la par puedan llegar a eso. O sea, la sociedad, si bien es que la educación es la que crea la sociedad en la escuela, la sociedad hoy en día nos está diciendo cómo debe ser la educación. Y es una lástima que sea desde el sector empresarial lo que nos están gritando a voces cómo debe ser la educación. La educación debe ser de otra manera, individualizada, con conciencia colectiva, como decía ahorita, trabajar con el intelecto, pero sin obviar esa parte de ser persona. Trabajar con el individuo para que potencialice sus capacidades en tendencia a lo que a él le gusta, no lo que está de moda o lo que dé más dinero. La escuela tiene que abrirse. De hecho, hasta los horarios van a desaparecer. Porque hay personas que aprenden mejor de noche. Y hay personas que de día necesitan hacer de otra cosa. O sea, yo creo, y es lo que he construido a medida que he ido leyendo, que la escuela está donde aquella persona que quiere aprender. Y el que quiere aprender y el que tiene una meta para aprender, busca todos los recursos disponibles y hasta lo que no tiene a su alrededor para poder lograr la meta que tiene. Entonces el discurso debe ser, ¿qué nosotros queremos lograr como ciudadanos, como dominicanos,
¿Cuál es el sello que nuestro país le quiere poner encima a los dominicanos y dominicanas dentro de un país que vive en una globalización? Porque no podemos obviar eso. Y hoy en día se están desarrollando mucho lo que son las sociedades líquidas. Y tú debes trabajar con eso. Cómo tú en las sociedades líquidas, y abundo un poco de lo que es la sociedad líquida, es aquella sociedad donde lo que hoy tiene valor, mañana no lo tiene. Lo que hoy es atractivo, mañana no lo es. Lo que hoy es verdad, mañana no es verdad. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos para lograr en esa sociedad líquida crear raíces de identidad y que lleve a la persona a promoverse como persona en el respeto colectivo y en el respeto de su ambiente? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sentarnos hoy en día a valorar qué tiene nuestro currículo, nuestro modelo bueno que podemos seguir haciendo. ¿Qué nosotros debemos de rechazar, ya de sacar? Y hacia dónde debemos nosotros llevar la educación. Pero eso tenemos que hacerlo con el concurso de todos y todas, y todos y todas, trabajar en coherencia hacia ese ciudadano o ciudadana que nosotros queremos lograr. Entonces, si logramos eso, verán que las debilidades van a comenzar a disminuir, porque siempre los sistemas van a tener debilidades. Lo que nosotros debemos lograr es que las debilidades que haya sean las menores posibles y que sean manejables y que no repercuten de manera negativa, sobre todo en el colectivo. Por eso es que hay debilidades. Bien, es momento de nosotros pausar, pero al regreso vamos a continuar en este diálogo interesante de cómo se encuentra la educación en la República Dominicana y para que nos detalles a cabalidad de esto de las evaluaciones por competencia y qué tan importante es para el desarrollo de la nación. Nosotros continuamos en ese diálogo interesante en entrevistas CN10 y a propósito de la digitalización, de la globalización y hacia dónde están marchando los nuevos tiempos, por así decirlo, donde no podemos dejar a un lado la tecnología. Hay muchas competencias entre los jóvenes, entre los niños en la actualidad. ¿Cómo estas competencias pueden ser aprovechadas para el desarrollo de la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Qué buena pregunta. Mira, te digo lo siguiente. Ahorita te hablaba de lo que es la educación atractiva. ¿Qué es atractivo para nosotros? ¿Qué es atractivo para el joven? ¿Qué es atractivo para la generación que nosotros también estamos desplazando? Todo se mueve en función a un interés. La educación por competencia es una educación que se basa no solo en promover lo que es el desarrollo cognitivo, es decir, la memorización, sino que está dirigida a más allá y que para tú poder demostrar que tú dominas una habilidad, que tú tienes esa habilidad, se te ponen entonces unos parámetros de desempeño, que es lo que nosotros llamamos evaluación. Esos parámetros de desempeño, de evaluación, para que el público me entienda, el profesor te enseñó cómo hacer la rosca de un tornillo milimétrico. El tornillo tiene que tener tantos milímetros con tantas pulgadas. ¿Qué hace el maestro? En vez de darte un papel, defíneme ahí qué es lo que es un tornillo, qué significa milímetro, por qué los tornillos que lleva un barco debe tener 17 pulgadas. En vez de darte eso, que es cognitivo, también te dice, hazme el tornillo. Y usted va a tener que hacer el tornillo. Y hacerlo con las especificaciones que te den. Y si tú lo hiciste con las especificaciones que te dieron, entonces tú te desempeñaste, por lo tanto, adquiriste la competencia. Yo no te puedo decir que yo tengo competencia de escritor cuando yo no he escrito ni siquiera un párrafo para pedir un zafacón a un síndico. Pero es escritor, porque tengo un título de escritor. No, yo tengo que demostrarlo. Entonces, las competencias traen a colación de que el individuo tenga que demostrar si ha adquirido las habilidades que el programa promueve. Por ejemplo, INAFOCAN, Infotec, voy a traer a colación a Infotec. Infotec trabaja por competencia. Te dan tanta hora teórica,
tanta hora práctica, pero usted no es promovido hasta que usted no demuestra con una evaluación con especificaciones que usted ha adquirido esas habilidades. Entonces, en ese proceso se le llama que eso es una educación por competencia. ¿Por qué es importante la educación dominicana? Porque es la manera como nosotros podemos evidenciar que los indicadores de logro que se establecen en la planificación y lo que ha sido todo el desempeño de la práctica pedagógica, se puede evidenciar que hemos logrado en el estudiante lo que nos hemos propuesto. Entonces, por eso la importancia que tiene de la educación por competencia. ¿Y cómo lo clasifican ellos? ¿Cómo saber qué tipo de competencia tiene cada estudiante? Fíjate, hay que entender lo siguiente. Los estudiantes no tienen competencia. No. O sea, innatamente no tienen competencia. Porque como decía, la competencia es la combinación entre las habilidades y el desempeño. Por ejemplo, yo me hice un cuento de un mecánico industrial, mecánico electrónico, y él venía de la zona para su casa a las 1 de la mañana. La pasola se le apagó y él no la pudo prender. Se la llevó un mecánico de patio y el mecánico dijo, mira, pero fue el alambre de la bujía que se te despegó. Y le resolvió el problema. ¿Tiene ese ingeniero electrónico las competencias? Él tiene habilidades, pero no pudo desempeñarse y resolver un problema en la vida real. ¿Ven la diferencia? Entonces, las competencias se desarrollan en proceso de la currícula o el pensum que tenga un programa. Ahora, ¿qué sí tiene el estudiante? Tiene un tipo de inteligencia, las inteligencias múltiples, tiene un estilo de aprendizaje y tiene unas capacidades que le va a permitir a él insertarse y salir victorioso en esas competencias que se están promoviendo. ¿Me doy a entender? O sea, de manera intrínseca, de manera natural, yo tengo capacidades, pero las competencias me las genera el proceso en el que yo me desarrollo, ya sea en una educación formal o en una educación no formal, como el mecánico de patio que le acabo de mencionar. Bien, Aslini, hace unos meses o unos años fue muy cuestionado el tema de llevar profesionales de otras áreas a impartir docencia a las aulas. ¿Restó esto a lo que muchos consideran fortaleza en el aprendizaje? Fíjate, cuando una persona tiene vocación de servicio, y en este caso para enseñar, se necesita tener vocación, los procesos son eficientes. Además te digo que pudimos aprovechar las habilidades, las competencias que trajeron esos profesionales, los profesionales de mecánica, los profesionales de medicina, muchos se integraron, lo de contabilidad, lo de ingeniería civil, esas habilidades, esos conocimientos de un campo específico profesional fueron aprovechados en el ministerio y todavía se están aprovechando y se han transferido en los estudiantes. Ahora bien, muchos entraron al sistema buscando una mejor oportunidad en relación al salario, pero cuando vieron la realidad de lo que es el dar clase, cuando usted entra a un proceso de dar clase y lo hace de manera consciente y lo hace como es, eso demanda mucho tiempo. Entonces, eso llevó a que estos profesionales, muchos salieran del sistema por entender su realidad. Entonces, sí te debo decir que no solo años atrás, debiera aprovecharse todavía ahora. ¿Por qué? Porque una persona que estudió biología marina tiene mejores competencias, mejores habilidades para desarrollar el tema de lo que es la fauna y la fauna y la flora del mar, que la que adquirió un docente de biología, como soy yo. Yo soy del área de bioquímica, pero yo no puedo creer que yo estoy al nivel de un ingeniero químico para explicar los procesos de la destilación del alcohol, cuando él fue especialista en eso y yo lo conozco de manera pedagógica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar esas habilidades que son propias de la ciencia
y unirla con las habilidades propias pedagógicas. Si la fundimos las dos, él tiene conocimiento científico y yo tengo la manera de cómo llevar el conocimiento. La fundimos las dos y vamos a tener mejores resultados en los estudiantes. Proporcionar a Ashlini becas de manera excesiva, sobre todo en esta parte donde entienden que la educación puede ser la carrera del futuro, no tanto por el interés que tenga la persona de estudiar pedagogía, sino por la parte lucrativa. Esas son de las cosas que más daño le han hecho a la educación. ¿Y cómo se basar esos maestros? Fíjate, ahora mismo vienen las evaluaciones. La condición de ser docente es una condición de servicio. Es una condición que tiene una dimensión que trasciende más allá de la persona, más allá de lo que tú puedes hacer. Y lastimosamente hoy en día las pruebas que tenemos para nosotros aplicarle a los maestros son coercitivas, que responden a la burocracia. Un maestro que sepa planificar, un maestro que quizá domine más de un 80 o un 70% los conocimientos de la asignatura que va a impartir, que sepa evaluar, pero más que eso, nosotros necesitamos maestros que sean afectivos, maestros que sean conscientes de la sociedad, que sepan leer el contexto y buscar lo que se necesita para formar a un estudiante, a una persona en este caso, en el contexto que se encuentra con los recursos que tiene disponibles. A veces nosotros decimos, la educación necesita muchos recursos. El mayor recurso que necesita la educación es un maestro consciente, con unos padres que le ayuden a llevar el proceso. Cuando el maestro es consciente, te enamora con su discurso. Cuando el maestro sabe hacia dónde tiene que llevarte y modela el individuo, el ciudadano que se quiere, ese maestro enseña hasta sin hablar. Entonces, tenemos que aspirar a redefinir cómo evaluar a los docentes en los procesos áulicos, considerando no solo la parte burocrática que nos pide el sistema, sino también la parte empática y cómo esa persona se socializa y quién es esa persona en la sociedad donde vive, es decir, en la comunidad. Uno de los aspectos que hacen, y siempre las personas adultas dicen, los maestros de antes es mejor que los de ahora. Pero ¿a qué viene ese discurso? Gente lo han estudiado. ¿Y a qué viene? Claro, es que el maestro de antes, además de ser maestro de proceso áulico, que te alfabetizaba, era el que te daba consejos, era el que te daba la catequesis, era el maestro que daba las orientaciones a la pareja, era el maestro que buscaban para que fulano se va a meter en amores con fulana, y él diera el punto de vista para saber si ese muchacho calificaba. Tiene que hacer las recomendaciones. ¿Verdad que sí? Entonces, esa conexión social, nosotros la hemos perdido con el tiempo. Y la hemos perdido no porque el maestro quiera tanto, sino porque la sociedad, las poblaciones van creciendo. Los niveles de exigencia son diferentes. En los profesores, muchos de los profesores usted lo va a encontrar ¿en dónde? En la junta de vecinos, en los clubes, en los gremios, en muchas cosas. Y están ahí, están trabajando, pero somos menos que lo que quizás debíamos estar. Entonces ese rol de ser líder comunitario que se transfería a la escuela no es tan fuerte como lo que teníamos antes. Porque hay que entender, en una comunidad habían 35 personas, 70 gente. Hoy no. En una comunidad tú te puedes encontrar con 1.700. ¿Me doy a entender? Antes era una escuela con una aula y no todo estudiaba. Ahora una escuela tiene 30 aulas y en cada una 40 estudiantes, imagínate. Entonces, esa parte de ser un líder comunitario son uno de los que le dan valor agregado a lo que es la acción de educar. Bien, y es algo importante porque como usted ha planteado, que estos procesos educativos tengan una relevancia y puedan ser aprovechados, debe de haber una consonancia, familia, escuela, maestro y sociedad. Y sociedad. Entonces, fíjate, si nosotros hacemos una lectura ahora mismo de cómo anda la sociedad dominicana, usted se va a dar cuenta que los sectores andamos divorciados. Y digo andamos porque yo no me puedo excluir. Andamos divorciados. Si, por ejemplo, yo quiero lograr en mi escuela que los estudiantes tengan competencia en calidad de servicio hotelera, ¿cuántos hoteles yo tengo que estén influyendo en eso dentro de mi comunidad? No sé si me doy a entender. Claro. Pero la escuela
en los medios de comunicación se está produciendo algún discurso que esté dirigido a eso. Nosotros vemos la televisión y generalmente los medios que son ahora mismo de los que tienen más influencia, además de las redes, usted va a encontrar el discurso dentro de los videos que prevalecen de los artistas que ahora mismo tenemos urbanos, que inspiran ¿a qué? A la prostitución, al uso consumo de la droga, a que los cuartos se pueden hacer fácil y que yo para ser yo tengo que estar por encima de los demás y que yo debo tener una pistola, yo debo tener unos cadenones, que un carro. Entonces, ¿qué ven nuestros jóvenes? Ven eso. Sin embargo, si hubiera otro tipo de discurso que sea coherente con lo que está buscando la educación, las cosas fueran diferentes. Si usted se va, por ejemplo, a Finlandia, que es donde tenemos uno de los mejores sistemas educativos, ¿qué usted va a encontrar? Que Finlandia en sus programas, a través de días, tiene 5 o 6 horas dedicadas a orientar a los ciudadanos. ¿Y cómo usted debe comportarse? ¿Qué se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? ¿Es eso lo que estamos promoviendo en la República Dominicana? Entonces, ¿qué queremos cuando nosotros decimos una cosa y estamos pensando en otra? Yo quiero que mis hijos tengan una buena nutrición. Comienza a comer bien antes de ellos. No solo hable, actúa. Porque el mejor ejemplo es con la acción, no con lo que tú predicas. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar. Hablaba usted, Dashlini, un punto muy importante y es la falta de recursos. Incluso lo expuso de una forma comparativa y habló acerca de la era digital. Es cierto, nos estamos pues transformando y avanzando en el tiempo. ¿Qué tan importante es la transformación educativa hacia la era digital? Justo en un momento que después de pandemia, el Ministerio de Educación lleva decenas y miles de libros a los centros educativos, pero los niños no lo pueden usar, no lo pueden escribir, no lo pueden leer. Fíjate, interesante lo que acabo de decir. Nosotros tenemos que ir caminando y tenemos que dar el paso. Como te decía, el COVID-19 lo que nos trajo a nosotros fue evidenciar lo retrasado que nosotros como sistema educativo estamos. Y hay que apuntalar algo, Aslini. Tenemos tablet, pero no tenemos internet. Tenemos libros, pero no los podemos usar, entonces no tenemos nada. Pero fíjate algo, la digitalización de lo que sería la educación, empezando con los recursos, es favorable. ¿Por qué? Porque tú haces una inversión. Ahora, esa inversión, si lo hacen libros digitales, está por debajo del 40% de lo que vale un libro físico. Porque a quien tú tienes que pagarle realmente es a la persona que hizo el libro, al autor. O sea, cuando yo te digo, óyeme, de tú hacer este libro físico, tú te vas a ahorrar un 60% si lo haces digital. ¿Qué ventaja tiene esa digitalización? Que la actualización de los libros se hace a través simplemente de tú colgarte en las redes. El autor vive continuamente actualizando los libros. Además, estos libros digitales o ebook, que es el nombre real que reciben, tú puedes interactuar con el autor. Trae hipervínculos que te permiten adaptarse a tu estilo de aprendizaje y responde a tu inteligencia emocional que tú tienes, a tu tipo de inteligencia. Además, los libros digitales no se pierden, no ocupan espacio, se pueden utilizar sin internet. Los libros digitales se pueden utilizar sin internet. Y además, uno de los aspectos más importantes, además de que colabora con el medio ambiente, porque no hay que talar árboles para tú tener las hojas impresas. ¿Qué hacen estos libros? Que te recomiendan otros libros que te van a ayudar a ampliar tu conocimiento en función al libro que tú acabas de leer. Además de eso, te contextualizan en función a la lectura. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo sencillo. Si usted lee Don Quijote de la Mancha, nosotros sabemos lo que es un molino de viento. Nosotros sabemos, pero la generación de ahora no la conoce. ¿Qué hace un libro digital? Que te explica lo que es un molino de viento y te explica
¿por qué Don Quijote lo confunde con gigante? Te lo explica. O sea, fíjate qué riqueza tiene el libro digital. Y si el libro digital está en una plataforma pedagógica didáctica, entonces puede identificar cuál es tu tipo de aprendizaje y te lleva a una velocidad de aprender de acuerdo a tu capacidad. Y eso es un aspecto importante que no va a ser un libro físico. ¿Qué quiere decir? Pese de que existen románticos y personas que les gustan su libro físico, debemos entender que ya debemos pasar a lo que es la digitalización de los libros por un aspecto muy sencillo. Estamos en la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial tiene que ver con la digitalización, el internet de la cosa. Y si la educación quiere ser atractiva y responder a las comunidades que tenemos ahora, a esa persona que tenemos ahora, tenemos que dar ese paso de ya. Y sobre todo esa parte que te dicen, fírmenme aquí, esta es una carta compromiso de que el niño no puede usar el libro. Entonces, ¿para qué? Entonces tenemos que ir evolucionando, y yo creo que una de las cosas positivas que trajo el COVID es crear las condiciones para que la educación evolucione y mute hacia esa educación que se requiere para un 2050. Así que nosotros vamos a pausar, pero al regreso vamos a hablar de cómo está la educación en lo local. Nosotros continuamos en este diálogo interesante con Ashlini Brito, exdirector regional de educación y asesor en materia de educación. Y es importante hablar acerca de la educación a lo local. ¿Cómo se encuentra? Bueno, te puedo decir que la educación local, de acuerdo a nuestras experiencias, nosotros tenemos un personal muy bueno, a nivel de maestros, a nivel de directores, con unas condiciones a nivel pedagógico que son buenas. Y digo que son buenas, no me voy a extender al punto, son excelentes, porque siempre en los procesos, que más como la educación, siempre está en crecimiento, y lo que hoy es verdad, mañana puede necesitar un cambio, una mejora. Pero ¿por qué yo te digo que son buenos? Porque a nivel regional, nosotros logramos, y no hace mucho tiempo, hasta el 2020, que la educación a nivel regional fuera la número 1 a nivel nacional. La número 1 a nivel nacional. Es decir, nosotros estábamos definiendo el techo de las evaluaciones porque los niveles de rendimiento que estaban dando nuestros estudiantes eran los máximos. Para evaluar lo que es la educación a nivel local ahora, en función a los docentes, hay que entender que tuvimos la pandemia. Y la pandemia trajo consigo de que había que aplicar una estrategia diferente. ¿Qué nosotros podemos decir? Que los maestros aportaron a que la situación de la educación pudiera tener continuidad por el nivel de compromiso que tiene ese personal. A nivel de los estudiantes, quiero que sepan que si estos maestros son buenos, ellos también eran buenos, porque respondieron a esto. O sea, había una buena relación entre maestros y estudiantes. Y esto llevó entonces a que también nosotros tuviéramos los mejores indicadores en las pruebas nacionales y en otras pruebas que fueron aplicadas. A nivel local, lo que nosotros podríamos decir es en relación a los centros, la infraestructura que se requiere y se necesita, que se hayan intervenciones tanto para que se adecue y estén aptas para que se puedan desarrollar procesos de clase, como también como que se adecúen para poder trabajar con inclusión. Es decir, hay muchas escuelas que le hacen falta rampas, le hacen falta aulas para trabajar con necesidades especiales, maestros que puedan también dedicarse a lo que es esa educación de necesidades especiales. Otro aspecto que yo creo que hay que mejorar es la parte de la investigación, seguir creando espacios de discusión multisectorial, porque nosotros entendemos y estamos convencidos que la educación no puede sola. Y para poder abordar la educación de manera profesional en la dimensión que se necesita, necesitamos entonces incluir
otros sectores que tengan esa mirada y que nos permitan entonces definir hacia dónde debemos llevar la educación. Por lo tanto, esos círculos de discusión, esos espacios de dar concursos, como también generar más alianza entre educación y las instituciones locales, yo creo que son de las cosas que debemos mejorar a nivel local. Aslindi, llegamos ya a la parte final. Un mensaje suyo a la clase estudiantil y docente que Bueno, nos mira en este momento. lo que podría decir es que maestro, sigue confiando en eso que tú haces, en esa labor, síguete enamorando de lo que es la educación. A los estudiantes, que si queremos un mundo y un país mejor, tenemos que transitar por ese puente que se llama la educación y decir que la educación necesita de concurso de todas y todas para crear esas capacidades. Educación no puede sola, por lo que para nosotros poder llevar una educación de calidad, debemos desarrollar buenos procesos de enseñanza, pero también tener familias comprometidas para la construcción de una sociedad mejor. Muchísimas gracias, Aslindi Brito. Para nosotros, más que un placer haber compartido estos datos interesantes de cómo se encuentra la educación en nuestra República Dominicana. Gracias, y este espacio es suyo para la próxima que quiera venir acá a debatir temas importantes. Gracias a ustedes y gracias al público que nos permitió estar aquí con ustedes y decirles que yo también soy de ustedes y estamos a la orden. Un placer, Aslindi, de verdad, interesantísimo el diálogo. A usted invitarlo a que siga mirando la programación de Microvisión. Si tiene sueños, cámbialas por metas. Al fin los sueños son sueños y las metas sí se pueden alcanzar. Hasta la próxima.